Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Me da muchísimo gusto estar contigo a través de este medio de comunicación para exponer de la palabra de Dios. Vamos a hablar en esta ocasión de un importante personaje que existió en el Antiguo Testamento y que mucha gente sabe de quién se trata. Ahorita vamos a darle lectura a uno de sus capítulos. Bueno, es muy breve este libro, es el libro de Jonás. Mucha gente lo identifica, sobre todo en historias para los niños, porque ahí lo ponen como que se lo comió, lo devoró una ballena, ¿verdad? Aunque sabemos que la palabra del Señor dice que fue un gran pez, pero vamos a verlo desde otra perspectiva, como todo lo que la palabra de Dios nos indica. Este día nos va a dar sabiduría y vamos a pedirle al Espíritu Santo que precisamente vaya a esos lugares profundos de nuestro corazón, la palabra de Dios, y que nos muestre la condición precisamente de nuestras vidas. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús, le pedimos confiadamente a Dios, porque sabemos que cuando lo hemos recibido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, nos podemos acercar al Dios Todopoderoso confiadamente, hasta ese trono de gracia. Entonces ponemos esta clase en sus manos. Esta clase la hemos denominado la disciplina divina. El tema principal, bueno, pues sabemos es sobre el libro de Jonás. Vamos a leer el primer capítulo en el libro de Jonás. Son 48 versículos en 4 capítulos, es muy breve, pero me gustaría que usted se diera a la tarea de leerlo todo este libro de Jonás, que sin duda va a ser de gran bendición para usted como lo ha sido para mí. Dice la palabra de Dios: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsís, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsís, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsís, lejos de la presencia de Jehová. Aquí vamos a detenernos un poco en estos versículos que acabamos de leer. Aquí podemos darnos cuenta cómo este hombre, que era un siervo de Dios, era un profeta, era una persona conocedora de la voluntad de Dios, porque era su padre también había sido profeta y era ya como una herencia, así como los sacerdotes pues dejaban ese legado de servicio en el Señor. Así también lo de profetas lo podemos ver aquí con Jonás. Su padre fue un profeta, por lo tanto estamos hablando de una persona sierva de Dios, conocedora de Dios. Fíjese cómo Dios permite muchas veces en nuestra vida ciertas pruebas, muchas, pero muchas veces son difíciles, bastante. A veces sentimos que no podemos con esas tormentas, con esas pruebas. Sin embargo, Dios lo hace con la intención de que pueda salir a la luz todo lo que nuestro corazón muchas veces guarda. Entonces, si nosotros no estamos dispuestos a caminar con Dios en esa comunión, en esa obediencia, en estar en esa intimidad con el Señor para que Él siga mostrándonos todo lo que hay en nuestro corazón, créalo que Él va a usar métodos que no nos van a gustar. Entonces aquí, Jonás, a pesar de que él, digo a pesar por todo lo que ocurrió, que él era un profeta, que él era un siervo, un conocedor de la palabra, él estaba haciendo todo lo contrario a lo que Dios le había hecho, ¿verdad? Aquí le había dado el Señor instrucciones claras y precisas de que tenía que ir a Nínive para que pregonara o les fuera a profetizar que si no se arrepentían de toda su maldad, la ira de Jehová iba a descender sobre esa ciudad. Es la maldad tan grave allí en esa tierra en Nínive que ya dice la palabra, subió delante de Dios. Pero este hombre, ¿qué hizo? Él huyó rápidamente, se fue a otra parte
Él compró su boleto, todo muy tranquilamente y decidió embarcarse. Aquí en este primer capítulo nosotros podemos seguir viendo que ya este hombre, bueno, pues quiso huir de la presencia del Señor. El Señor hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Yo me estoy deteniendo aquí en el versículo 9. Vamos a ver 4 aspectos bien importantes que estamos observando aquí en el libro de Jonás. Podemos nosotros ver que estos 4 aspectos de Jonás, él inmediatamente los reveló al momento de recibir las instrucciones de Dios, ¿verdad? Aquí podemos ver una cosa muy importante. Mire, si usted se va a la segunda carta de Reyes, capítulo 14, versículo 25, aquí se puede usted dar cuenta que tanto el padre como él eran conocidos como profetas desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Ellos fueron profetas de Gad-Hefer, que es en Zabulón, tierra de Israel. O sea, Jonás era un profeta en todos los sentidos. Él sabía que tenía que obedecer a Dios de cualquier instrucción que le diera. Así fuera lo que fuera, él tenía que obedecer. Dios le estaba mandando a una ciudad extremadamente cruel, una ciudad pagana, que era Nínive, lo que hoy conocemos por todas las ciudades de Irak. Nínive era un imperio asirio que era cruel. Cuando capturaba a sus enemigos, les daba tormentos tan terribles que la misma Biblia los revela. Les ponían garfios en la nariz, en la lengua, y los arrastraban, los desollaban, los empalaban, los enterraban en el desierto y dejaban la pura cabeza de fuera para que el sol tremendo, y sacaban la lengua con cuerdas de cuero de animal. O sea, yo le doy una breve introducción de todo lo que estos pueblos bárbaros, que bueno, pues Nínive, estamos hablando de Nínive en especial, una ciudad altamente pagana, tenía sus propios dioses, nada que ver con Jehová Dios. Ellos tenían sus dioses, tenían un dios que era el águila, con cara de águila y cuerpo de hombre, que todavía en los hallazgos arqueológicos allá en Irak se han descubierto, ¿verdad?, esos ídolos abominables. O sea, le estoy hablando de una nación altamente peligrosa, con una maldad como lo que ahora estamos viendo. No tenemos ni por qué asustarnos, ¿verdad? Ahora vemos tanto crimen en la ciudad que nos impacta. Bueno, pues estos lo cometían cada vez que conquistaban a un pueblo. Aparte de lo que hacían de separar a las familias, pues torturaban a los que caían en sus manos. El pueblo de Israel sabía con quiénes trataban, con los asirios, y esto lo podemos ver tanto en el libro de Isaías como el rey Sennacherib y todos estos de Nínive. Eran reyes tremendos, pero Dios era el único que los podía enfrentar, precisamente por tanta maldad. Aquí yo le estoy haciendo esta introducción porque posiblemente, no podemos negar, la Biblia no lo registra, pero posiblemente Jonás también tenía miedo, ¿no? Porque aparte era la primera vez que Dios estaba mandando a uno de sus profetas a un país, a una ciudad extranjera, porque no era de Israel, era un país
era un país diferente, era una ciudad extranjera y era la primera vez que enviaba a uno de sus siervos a predicarles a personas paganas. Entonces también, pues yo creo que ha de haber sido una sorpresa muy grande, ¿verdad? Para Jonás, la instrucción que Dios le dio. Y aparte, pues él sabía que Dios es bueno y que su misericordia es para siempre y que Él es bendición y es amor. Y él sabía, lo conocía a Dios, que a lo mejor posiblemente él se iba a arrepentir del juicio que pudiera estar planeando contra esta ciudad de Nínive. Entonces podemos aquí nosotros, podemos decir que quizá Jonás tuvo cierto temor, ¿por qué no? Pero vamos a ir viendo durante este desarrollo de la historia cómo él refleja cosas muy importantes que había en su corazón. Primeramente vamos a ver estos aspectos de Jonás. Él huyó, el primer punto, huyó, huir. Nosotros huimos de la presencia de Dios cuando tenemos cosas guardadas en nuestro corazón. O sea, esas cargas espirituales como el pecado nos hacen que no nos acerquemos, a Dios, a quien lo representa, las autoridades puestas por Dios también evadimos. Analice usted esto que le estoy diciendo. Jonás dice la palabra, él huyó. Mucha gente, muchos predicadores conocedores dicen, bueno, pues es la desobediencia de Jonás. Claro que desobedeció, pero lo primero que hizo fue el huir de la presencia de Dios. Él no quería confrontarlo al Señor. Y esto lo podemos ver también con Adán y con Eva cuando ellos cayeron en desobediencia. ¿Qué fue lo que hicieron? Primeramente, el Señor les estaba hablando y de inmediato huyeron a esconderse. Ellos quisieron esconderse. En el versículo 8 del capítulo 3 de Génesis lo podemos ver. Dice, tuve miedo y me escondí, ¿verdad? Dicen Adán y Eva. O sea, la mayor parte del tiempo, usted y yo, cuando traemos cosas en nuestro corazón, traemos pecado en nuestro corazón, queremos huir de la presencia de Dios. Este es el primer aspecto, huir. Segundo aspecto, durmió. Fíjese cómo estaba la tormenta a todo lo que daba. Y este hombre, en lugar de ayudarles allá a los marineros, en lugar de ver pues qué era lo que estaba ocurriendo, él baja al sótano y se duerme. Le dice el capitán, oye, dormilón, pues ves que cómo está la tormenta y tú durmiendo. O sea, usted puede volver a leer, ¿verdad?, todo este capítulo. Nos invade un adormecimiento a los seres humanos, un adormecimiento espiritual, precisamente para evitar la confrontación del Señor. De una o de otra manera queremos evitar ser confrontados por el Señor. Y esto lo vemos también con otros siervos de Dios. Podemos ir a la Primera de Reyes, capítulo 19, versos del 4 al 8, donde Elías, otro gran profeta, fíjese, él había tenido una victoria muy grande en el Monte Carmel. Él había terminado con 400 profetas de un dios pagano llamado Baal, y con palabras que le llegaron a él de amenaza de Jezabel, la reina de Israel, la esposa de Acab, él se asustó y corrió a esconderse a donde pudo porque tenía miedo, porque ella lo mandó a amenazar de muerte. Se le había olvidado todo el milagro que Dios había hecho ahí en el Monte Carmel y entró en una depresión y le dio por dormir. Usted puede también leer esta historia. Le entró un adormecimiento espiritual a este gran hombre de Dios, a este gran siervo de Dios. Pero también otros que durmieron fueron los discípulos cuando Jesús estaba preparándose ya para ser entregado. En aquel huerto de Getsemaní les pidió a sus discípulos que lo acompañaran y se quedaron 2 veces dormidos. Así estamos viendo nosotros. Y Jesús, ¿verdad?, estaba en una agonía porque él sabía lo que se le esperaba. Sin embargo, los discípulos tenían tantas cosas en su corazón. Pedro en ese momento le había dicho, Señor, pues yo estaré contigo y yo no me voy a
yo no te voy a negar. El Señor le dijo, cálmate, cálmate, pues antes de que el gallo cante ya me habrás negado 3 veces. O sea, el Señor conoce lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, así que tratar de huir o tratar nosotros de entrar y encerrarnos en ese adormecimiento espiritual, es mejor que ni lo hagamos, porque de todas maneras el Señor va a usar los métodos que sean necesarios para que usted y yo hablemos cara a cara con el Dios que tanto nos ama. El apóstol Pablo escribió, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Esto lo dice en Primera de Tesalonicenses 5, del 5 al 6. Primera de Pedro 5, 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y usted puede buscar en Romanos 11, 8, que también hay espíritus de sopor, o sea, de sueño, de pesadez. La Biblia lo dice en Romanos 11, 8, y también lo dice en Isaías capítulo 29, 10 y 11, que hay espíritus de sueño. Hay gente que les está usted hablando de la palabra de Dios, o que están en la iglesia, o que están recibiendo alguna alabanza y les entra una pesadez, así como que los párpados pesados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque bueno, pues sabemos que la lucha que nosotros sostenemos cada día no es contra las personas, sino contra espíritus inmundos, contra una jerarquía satánica, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar siempre sobrios, velando y resistiendo los ataques del enemigo. Pero muchas veces usamos este sueño, ¿verdad?, para huir de la presencia de Dios, para no ser confrontados. Así lo hizo Jonás, y estos otros ejemplos que yo le acabo de dar, también las referencias bíblicas. Sabemos que el sueño físico pues es necesario, ¿verdad?, para poder desempeñarnos eficazmente y para poder vivir. Pero el sueño espiritual es muy peligroso, y eso lo puede usted leer en el Mateo 25, versículos del 5 al 13. Entonces tenemos nosotros que estar siempre alertas. No podemos nosotros rendirnos ante los ataques, ante las acechanzas del enemigo. Entonces ya vimos 2 aspectos. Jonás huyó, Jonás se durmió, le entró un adormecimiento espiritual por todo lo que él traía y que él no quería ser confrontado por Dios. Otro de los aspectos que vemos de Jonás es que él mintió. El decir una verdad a medias es mentir, ¿verdad? Le preguntaron los marineros, fíjese, paganos y todo, porque cada uno traía a su propio Dios. Oye, dinos qué eres, quién, lo acabamos de leer. Ellos querían saber todo de Jonás porque se les hacía que esa tormenta no era normal. A pesar de la experiencia que ellos tenían, nunca habían visto algo semejante. Entonces Jonás, sí, aceptó su ciudadanía, dijo, soy hebreo, pero él en ningún momento dijo que era profeta de Dios y que huía de él, ¿verdad? No lo dijo. Él dijo, soy hebreo y temo al Dios que hizo los cielos y la tierra, los mares. O sea, nada más. O sea, ¿sería cierto que de veras temía? Había huido, no tenía tanto temor a lo mejor, ¿verdad? Pero no dijo él su verdadera actividad. Dijo, soy hebreo, pero no dijo, soy profeta. No dijo, estoy huyendo de Dios. No les dio más explicaciones. Usted y yo lo acabamos de ver allí en este capítulo número 1 de Jonás. Nosotros muchas veces, para pasárnosla muy bien con los demás, o para que no nos juzguen, o para que no nos pregunten, etcétera, nosotros no revelamos lo que somos realmente en Cristo. Y déjeme comentarle algo, como creyentes, usted y yo, cuando ya estamos retando a Dios, como en este caso Jonás, que no queremos obedecer, que huimos de la presencia de Dios para ser confrontados, a donde usted y yo vayamos, vamos a llevar también ese juicio que Dios va a estar estableciendo con nosotros. Usted puede ver aquí cómo los marineros estaban temerosos de morir. ¿Quién había provocado todo aquello? Jonás.
Usted y yo fuimos llamados por Dios para ser de bendición a quienes nos rodean. Pero si usted y yo empezamos a salirnos de la cobertura de Dios por nuestras desobediencias, por nuestro pecado, estamos experimentando un adormecimiento espiritual. Nosotros, en lugar de ser una bendición para los que nos rodean, llámese familia, llámese compañeros de trabajo, llámese donde usted sea de influencia en la sociedad, usted les va a traer problemas a aquellas personas, porque si hemos hablado, y yo les he dicho en los grupos de mujeres, los cuales estoy como líder en el grupo de mujeres, les digo, si hay transmisiones espirituales, hay que cuidar mucho con quién nos juntamos, hablando como creyentes, pero también las personas que no conocen de Dios, el hecho de que usted y yo estemos en rebelión con Dios, ya siendo creyentes, eso también les puede afectar. Usted y yo lo vimos aquí en este capítulo. Entonces también tenemos nosotros que ser muy diligentes, muy cuidadosos. ¿Tú quieres ser de influencia como creyente, como cristiano, como cristiana? Nosotros tenemos que estar cada día poniéndonos a cuenta con Dios. Señor, mira mi corazón, ve lo profundo en mi corazón y qué es lo que hay. Si algo te hace sentir mal, si algo te hace sentir incómodo, díselo. El Señor te va a entender, pero no tratemos de huir o de evadir. A mí me encantan las mujeres que están en mi grupo porque no tengo poquito tiempo, gracias al Señor que me ha permitido inmerecidamente desde hace muchos años de estar al frente de grupos de mujeres y me encantan las mujeres porque yo les digo, pues una llamadita de vez en cuando y cuando yo les llamo, pues a veces como que no muy bien queremos y tardan en llamarme algunas de ellas. Y pues yo ya sé, el Espíritu Santo ya me está mostrando que hay algo que como que no muy bien, porque esta señora a lo mejor me va a empezar a preguntar, es el espíritu del ser humano el que no quiere ser confrontado por Dios. Y no por lo que yo soy un ser humano igual que tú, igual que cualquier persona, pero lo que represento yo, el Espíritu Santo que mora en mí, es el que hace que los demás se confronten. ¿Sí? No es conmigo, hago aclaración, yo no soy absolutamente nadie por encima de nadie. No, no, no. Soy una hija de Dios, soy un instrumento útil en las manos de Dios, porque Dios es el que hace las cosas en mí, no soy yo. Entonces, así es, cuando nosotros traemos cosas que tienen que ser confrontadas, es cuando más nos va a dar ganas de huir y va a entrar ese adormecimiento espiritual en nuestra vida. Aquí Jonás estaba mintiendo porque pues yo creo que a lo mejor hasta se sentía avergonzado, no sabemos, de decir, bueno, ¿cómo si este es profeta, cómo anda huyendo de ese Dios poderoso? ¿Verdad? Usted ve el conflicto que generó allí en esa barca. Por donde usted quiera esconderse, dice la palabra de Dios que la barca estaba a punto de partirse. Dios a veces tiene que levantar tormentas en nuestra vida para que usted y yo podamos ser genuinos con Él. Porque el ser honestos, el ser genuinos, tenemos que empezar por serlo con Dios, porque a Dios no le podemos ocultar nada. Y aquí estamos viendo la situación de Jonás. Él mintió. Una verdad a medias es mentira. Dice en Mateos 26, 69 al 75, ¿verdad? Aquí vamos a buscar Mateo 26, vamos a buscar esta porción hablando de esto de mentir, de verdades a medias. Vamos a buscar en Mateo 26, del 69 al 75. Yo le recomiendo que usted lo lea. Son versículos poderosos como todo. Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada. Ya Jesús ya estaba siendo, ya estaba encarcelado, ya estaba siendo ejecutado, ya le estaban pegando, etcétera. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús el Nazareno. O sea,
Y así sigue la palabra de Dios diciendo que él empezó a maldecir para que le creyeran que no era cierto, porque fueron varias las personas que estaban diciéndole, Pedro es uno de los que andaba con Jesús. Este Jonás estaba en una condición más o menos parecida, porque él estaba pues negando en parte, ¿verdad?, que fuera profeta de Dios. Él nada más dijo, temo a Dios, pero no se notaba mucho su temor. Dijo, soy hebreo. Entonces muchas veces usted y yo decimos verdades a medias, comentamos cosas que no son ciertas. Y bueno, pues Dios que todo lo sabe, como decíamos en una clase aquí que usted puede buscar la armadura del creyente, cómo tenemos que tener ceñidos nuestros lomos con la verdad que es Jesucristo para poder tener victoria sobre el enemigo. Esa es una porción que yo le doy donde pues como las mentiras a veces nos sentimos incómodos, nos sentimos mal que nos las descubran y bueno pues aquí podemos ver, ¿verdad?, con Pedro y en los Hechos de los Apóstoles exactamente igual, con Ananías y Zafira, este matrimonio que también mintieron, no porque no dieran todo lo que ellos habían adquirido por vender su heredad, sino que ellos tenían que haber hablado desde un principio con la verdad, porque todos estaban aportando para la causa, para la iglesia primitiva. Sin embargo, Ananías y Zafira, este matrimonio en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, verso del 1 al 11, ellos mintieron y el Espíritu Santo no puede ser engañado. Ellos murieron al instante y bueno, pues nosotros tenemos que empezar a razonar mucho sobre esto para no hacerlo, porque sí, no podemos mentirle sobre todo a Dios. Entonces, Jonás aquí mintió, dijo una verdad a medias. Cuarto aspecto que estamos viendo de Jonás, ¿cuál fue? La apatía. La apatía. Cuando usted y yo ya nos hemos acostumbrado a todo lo que pues ya sabemos de la Biblia, que ya, bueno, pues sí, no me importa o está bien, o hacernos como que indiferentes a la palabra de Dios, a lo que nosotros representamos en Cristo, cuidado con esto. Dice la Biblia, aquí seguimos en el capítulo 1 de Jonás. Y aquellos hombres, cuando él les respondió que él era hebreo y que temía al Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra, aquellos hombres temieron en sobremanera, o sea, se asustaron mucho y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Le preguntaron, porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tómenme y échenme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. O sea, a él, pues échenme. Él él podía haber muerto. De hecho, aquí está un dilema entre conocedores estudiosos de la palabra de Dios. Déjame explicarte para que sepas. Jonás, pues aquí mostró apatía. Ya estamos estudiando este último y cuarto aspecto de los cuatro aspectos que por lo pronto vamos a estar comentando. La apatía. Échenme al mar y este se va a quietar. Desde luego que era una tormenta terrible. La palabra de Dios no comenta nada en relación más que de muerte o nada, sino que el pez que Dios creó para salvaguardarlo hasta cierto punto y llevarlo hasta donde lo habían mandado al principio. Este pez no sabemos si eso era una ballena, era un gran pez. Pero este pez representa el infierno porque Jesús mismo lo mencionó, ¿verdad? La señal de Jonás. Jesús dijo, así como él permaneció 3 días en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre permanecerá 3 días y resucitará al tercer día. Usted lo puede leer en esta referencia de la palabra del Señor, ¿verdad? Donde
Jesús habla del profeta Jonás. Entonces, Jesús murió en la cruz del Calvario y descendió hasta el mismo infierno para predicarles a los espíritus que esperaban ahí, los que habían creído en Dios. Entonces, pues posiblemente, ¿verdad? Por el poder de Dios, posiblemente Jonás, porque si usted y yo vámonos a la oración que este hombre hizo, ya cuando lo arrojaron al mar. Claro, los marineros pues no querían llegar a tal extremo. Aquí dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. El seno del Seol es el seno del sepulcro. Entonces, aquí es posible que Jonás haya estado muerto dentro del estómago del pez y que al momento de arrepentirse y de darle esta oración a Dios, él haya resucitado cuando el pez lo vomitó, ¿verdad? Cuando dice, y aquí vamos a continuar, dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste y me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Y cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Esta me gustaría que usted le volviera a dar lectura a esta oración que el profeta Jonás hizo desde el vientre del pez. Por eso le digo, es posible que, claro que sí, que él haya muerto dentro del estómago del pez, pero al momento que lo vomitó volvió otra vez a la vida, como Jesús, porque Jesús fue el que dijo, ¿verdad? Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, es necesario que el Hijo del Hombre, o sea, él iba a estar 3 días en el sepulcro, pero al tercer día él iba a resucitar. Entonces, fíjese hasta dónde no llegó. Jonás mostró apatía, pues échenme al mar, ¿verdad? No le fue indiferente, ya sintió lo fuerte cuando él clamó a Dios porque ya estaba en las fauces del infierno. Aquí lo acabamos de leer. Entonces, todo lo que puede traer consigo el no confrontar a Dios en su momento, el estar mostrando un adormecimiento espiritual, una indiferencia, una apatía, estarle mintiendo a Dios, estar tratando de mentirle a los demás o decirles verdades a medias. Todo esto puede generar en nosotros una muerte espiritual. ¿Cómo llega ¿Hasta dónde llegamos nosotros? Para poder tener esa indiferencia tan marcada. Pues que me pase lo que me pase, al cabo para eso nací. ¿Ha escuchado usted a mucha gente hablar así con amargura? Bueno, con el descuido de nuestra relación con Dios y con los demás, comienzan los pensamientos de descuidarnos, o sea, al cabo pues después o no. Nosotros empezamos a descuidar nuestros deberes como hijos de Dios y esto nos va a traer consecuencias. La falsa percepción de que siempre puedes arreglar tu vida al día siguiente, eso no es posible. Hay que ponernos a cuentas con Dios en el momento. Una persona puede pasar con mucha rapidez de un estado de pasión a un estado de frialdad, o sea, de apatía. Si nosotros descuidamos esa relación personal con Dios y las disciplinas espirituales que debemos tener. La oración, la comunión con el Señor, darle su tiempo y su espacio. Y la intimidad significa estar a solas
en mi cuarto, en un lugar que yo tenga definido para pasar esos momentos de intimidad, en ese lugar secreto que necesitamos tener tú y yo con el Padre para que Él nos hable, nos dirija, nos esté diciendo qué es lo que todavía hay que nos está estorbando en nuestros corazones. Entonces nosotros tenemos que estar llevando a cabo estas disciplinas espirituales para no caer en un estado de frialdad, en un estado de apatía. Tenemos que tener ese fuego del Espíritu Santo, ¿verdad? Lo que para muchas personas empieza como un ligero desliz y una pequeña libertad para pasar por alto algunos compromisos espirituales, normalmente van a terminar, escucha tú, en depresión, soledad, decaída del ánimo de la persona para los asuntos y deberes espirituales que nos van a ayudar a crecer. La apatía, si se deja por mucho tiempo, escucha muy bien, se combina con la rebeldía natural que todos los seres humanos tenemos y va a dar a luz a oportunidades para alimentar nuestras iniquidades, o sea, nuestra naturaleza malvada. Entonces es bien importante que tengamos esa comunión con Dios, hablarle lo que tú estás sintiendo dentro de tu corazón, ¿verdad? El corazón de Jonás guardaba muchas cosas y es importante para todos estar abriendo nuestro corazón delante de Dios para que Él nos ayude a ser libres, pero lo más importante, ser restaurados. El corazón es engañoso, es perverso y quien lo conoce solamente Dios. Aquí lo dice la palabra del Señor en Jeremías 17:9, ¿verdad? Nosotros empezamos a tener, pues no sé, nos empezamos nosotros a alejar de Dios, nos empezamos a pues amargar, a hacer lo que bien nos parece. Vamos a leer, vino palabra de Jehová, vamos al capítulo 3. Por segunda vez a Jonás, ya lo vomitó el pez. Vino por segunda vez la palabra de Dios a Jonás, diciéndole, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ya no dijo nada, ya se levantó muy espichadito, ¿verdad? Jonás, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive una ciudad grande en extremo, en 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre su ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, pues se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Fue efectivo el mensaje que le dio Jonás a aquella ciudad pecadora. Ellos no lo pensaron. Ellos inmediatamente actuaron, empezaron a ayunar, empezaron a arrepentirse. El mismo rey, la principal autoridad, aquí lo vemos, lo hizo. Era efectivo el mensaje que Jonás llevaba. 3 días anduvo predicando y allí estaba el respaldo de Dios. La obediencia a Dios siempre te va a dar respaldo. Yo creo que a lo mejor yo te decía al principio, tuvo miedo porque eran sumamente crueles. No creas que estamos hablando de gente, eran crueles. Sin embargo, cuando ya Dios te designa una labor, una tarea que hacer, una encomienda, por muy difícil que sea la gente, tu familia, Dios va a estarte respaldando, pero es necesario que tú y yo obedezcamos y nos pongamos bien a cuenta con el Señor para que Él pueda hacer las cosas de la manera correcta.
En este libro de Jonás estamos viendo que el juicio no era tanto para Nínive. ¿Para quién era? Era para Jonás. Estamos viendo cómo Dios estaba tratando con su profeta. No estaba tanto tratando con aquella, por eso, con aquella ciudad malvada. Por eso yo te dije, una mínima parte, yo te puedo contar más, pero yo no voy a exaltar los males que hacía Nínive. Yo quiero resaltar en esta clase el poder de Dios y otros atributos que ahorita al finalizar esta clase te los voy a decir, pero de Dios. No me interesa exaltar la maldad de la ciudad de Nínive, porque en realidad no tiene ni siquiera mucha relevancia. Tiene relevancia por el arrepentimiento que ellos mostraron genuino, aun y cuando son ciudades idólatras, paganas, que nada tienen que ver con Jehová Dios, el Dios Todopoderoso. Ellos creían en otras cosas. Entonces allí se vio, ¿verdad?, que creyeron en el mensaje, creyeron en la palabra y se arrepintieron. Jonás estaba resistiéndose desde un principio a llevarles ese mensaje, porque él quería dentro de su corazón que ellos tuvieran ese juicio, que Dios hiciera cosas terribles con ellos por lo que ellos habían hecho en algún otro tiempo con el pueblo de Israel. Aquí estamos viendo que el verdadero propósito de esta prueba que Dios le puso a Jonás era sacar todo aquello que Jonás traía en su corazón. Jonás era lo que quería, que Dios actuara con juicio. Por eso vuelvo a repetirle, si usted pide juicio por los demás, téngalo por seguro que Dios va a empezar a hacerlo con usted primero. ¿Ya estamos bien entendidas? Perfecto. Si usted dice, no, Dios, hazme justicia, yo pido justicia. La gente hoy en día pide justicia sin saber que está pidiéndolo primero para usted mismo. Jonás pedía justicia para Nínive porque eran terribles. Y mire quién tuvo juicio. ¿Quién? ¿Los ninivitas? No. Ellos nada más se arrepintieron y Dios les perdonó. Aquí lo dice la palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo. Sin embargo, todo lo que ha pasado, Jonás, la tormenta en el mar, el estar en el estómago del pez, el estar predicando 3 días a pie en esta ciudad, todo lo que ha tenido que vivir. Y usted y yo decimos, bueno, pero es que yo soy hija de Dios, ¿cómo es posible que mejor a los que no conocen y les vaya tan bien, tengan tan buenos trabajos, tengan tan buenos carros, tengan tan bien su familia? Todo, y a mí me está yendo como en feria. Estamos como el hijo mayor de la historia del hijo pródigo. ¿Ya la ha leído? El hijo pródigo se fue, él se fue y dijo, dame mis bienes, y se fue al mundo a vacilar. Pero el que se quedó en la casa, que se sentía muy espiritual y todo, pues traía mucha amargura, traía resentimiento con el Padre. Dios nos conoce. Dios nos conoce, yo lo digo primeramente por mí. Cuando Él levanta este tipo de tormentas en nuestras vidas, es porque Él nos está sacando todo aquello que nos estorba para ser efectivos en la obra que Dios quiere llevar a cabo en nosotros. Usted y yo fuimos creados por Dios para cumplir un propósito. Y Él lo va a hacer, ¿eh? El Señor lo va a hacer. Por más que queramos huir de su presencia, que queramos enfrascarnos en las actividades cotidianas de este mundo, Dios nos va a sacar de allí y nos va a quitar aquello que se ha convertido en ídolo. De eso puede estar seguro. Dios se especializa en tumbar ídolos, en derribarlos. Por eso es mejor estar buscando la dirección de Dios. Aquí vemos qué hermoso mensaje les llevó, fíjese nada más. Gente pagana, gente que jamás se hubiera imaginado nadie en aquel tiempo que se fueran a arrepentir y a creer en Jehová Dios. ¿Y qué era lo que estaba pasando con Jonás? Estaba guardando amargura. Vámonos al último capítulo, al capítulo 4. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Lloró a Jehová. Yo creo que más que oración, yo creo que fue como una especie de reclamo. ¿Qué tipo de oraciones hacemos tú y yo? Piénsalo. Y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsís, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte
y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor con amor le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Traía esa curiosidad a ver qué era lo que Dios iba a hacer. Dice, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano. Aquí hay una clase, aquí me detengo. Hay una clase que se denomina los cuatro vientos. El viento solano, yo te lo digo en esa clase, representa el juicio de Dios. Y le estaba hiriendo a Jonás. Dios estaba ejecutando un juicio, pero todavía le estaba dando oportunidades al profeta, porque todavía Dios le estaba diciendo, ¿por qué te enojas? Dios aquí designó dos animalitos, el pez y el gusano. Fíjate nada más qué historia tan fuerte, ¿verdad? Que Dios puede valerse de lo que Él quiera porque Él es soberano. Él es Dios sobre toda carne y Él puede hacer lo que a Él bien le parece. La pesadumbres que tenía Jonás, este hombre, este siervo de Dios. Yo estuve viendo el diccionario, dice apesadumbrar, sus sinónimos también representan amargura, aflicción, descomposición, entristecerse. Esto es parte de lo que Jonás estaba sintiendo. Estaba amargado, estaba afligido, estaba descompuesto, en pocas palabras, por lo que Dios había hecho con el pueblo de Nínive. Y todavía él estaba, bueno, me voy a sentar aquí, a ver qué es lo que va a pasar. O sea, no sé qué esperaba, y él quería morirse. Traía tanto coraje que él quería morirse, y Dios no le concedió esa absurda petición. ¿Cuántas veces hemos estado nosotros en aflicción, tú y yo? No, ya mejor esta vida ya no me importa, para qué nací, etcétera, etcétera. ¿Te imaginas tú que Dios tomara en ese momento nuestras palabras? Ni tú ni yo estaríamos aquí, fíjate, ni tú ni yo. Jonás estaba muy molesto. Aquí estamos viendo claramente, fíjate, qué tremendo, estamos viendo claramente cómo la corrupción del ser humano, cuando decimos que somos muy servidores, muy profetas, muy esto, muy como en el caso de Jonás, porque ahorita ya somos puros siervos. Pero era un hombre que conocía de Dios y estaba enojado. Él quería que las cosas se hicieran a su manera. Sin embargo, aquí vemos que Dios es amor. Él es Dios de oportunidades. Él es Dios que nos trae la respuesta para todo. Nosotros creemos que no, que los demás no son cristianos o no creen en esto. No, sí me explico, no se merecen. O sea, nosotros somos los que juzgamos cuando Dios es un Dios de amor. Aquí vemos el contraste del corazón de Dios con el corazón del ser humano. Todo lo que vivió Jonás sirvió para que saliera su verdadera naturaleza, pero también sirvió esta historia para ver, confirmar lo que tú y yo debemos de tener siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, que Dios es poderoso, es soberano por sobre todas las cosas. Él tiene poder sobre las tormentas, sobre los mares, sobre los elementos de la naturaleza. Él hace lo que a Él bien le parece, porque Él es soberano, pero es paciente. Le tuvo paciencia a Jonás, te tiene paciencia a ti, me tiene paciencia a mí. Él es misericordioso, clemente, amoroso, y por su gracia y por su amor es que estamos tú y yo aquí. A mí me conmovió mucho esta historia, realmente ver la situación, la realidad de cómo Dios es bueno, y Él lo único que quiere es un arrepentimiento genuino. Yo me puse a pensar, dije, qué tremendo cómo los habitantes de Nínive eran tremendos, desollaban a sus víctimas, las empalaban,
hacían cosas, yo me di a la tarea de leer su historia. Y mira, Dios les dio la oportunidad de que se arrepintieran. Yo sé que tú estás pensando que hay cosas que tienes todavía que arrepentirte. Vamos a hacerlo juntos. Yo también. A mi vida vinieron cosas en las cuales yo quiero arrepentirme y lo estoy haciendo con todo mi corazón, porque son grandes lecciones las que nos deja la santa palabra del Señor. Para concluir, te puedo decir, el profeta quería, fíjate a dónde nos iremos, se quería ir a España. Tarsis está allí en España, lejísimos, pero no lo iba a lograr. Dios llama a personas imperfectas, que somos tú y yo, pero nos reta a mejorar cada día. Este es un constante recordatorio de su misericordia y de su gracia. La actitud correcta tuya y mía es desear ser más a su imagen cada día. Dios es paciente con nuestras inconstancias. Él se acuerda de que somos hombres, que somos mujeres, que somos nada, que somos carne. Él no tiene un látigo en la mano para condenarnos, sino tiene, háganse cuenta como el maestro, un pizarrón y un gis para enseñarnos. Te amamos, Jesús, te amamos, Padre. Dios quiere que seamos parte de sus proyectos. Nosotros no podemos hacer nada sin Dios y Dios no quiere hacer nada sin nosotros. Esto es algo bien maravilloso, que el Dios Todopoderoso quiera usarnos en lo que Él tiene planeado para los demás y para ti mismo. Los planes de Dios son más altos que los nuestros, así que si no entendemos algo, el problema no está en el carácter de Dios, sino en nuestra óptica tan limitada que tenemos de las cosas, porque tenemos límites, Dios no. Dios no. No te molestes por la misericordia de Dios con otros. Mañana puede ser tú quien la necesite y seguro que ya la recibiste desde hace mucho tiempo. Hay que obedecer sin demora las órdenes de Dios. Nada es más penoso que un mensajero reticente. Demorar la obediencia también es desobedecer. No discutamos con Dios, vivamos a la altura de nuestra identidad. El mensaje de este libro de Jonás no es que no seamos como él, ni actuemos con un corazón lleno de malas actitudes. Jonás es un recordatorio de la posibilidad real de perder el rumbo en el ministerio. Nadie somos intocables. Te damos gracias, Señor, por esta palabra bendita. Vemos que no tuvo un final feliz, sino que nos dejó pensando en este libro de Jonás, porque allí Jonás se quedó enojado. Podemos leer esto. Yo no quiero enojarme, Señor, porque no soy nadie. Yo quiero, Señor, estar siempre con mi corazón dispuesta, y yo sé que hay gente que aquí quiere estarlo, para que tú sigas mostrándonos aquellos, Señor, aquellos defectos, aquellos pecados que todavía nos invaden, Padre. Sácalos a la luz, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, autor y consumador de la fe. Y gracias, Señor, por tu amor, y espero que esta clase, como las demás, sean de gran bendición. Gracias y estaremos en la próxima.